Entonces la vez pasada veíamos que las cuentas T es el método con el que vamos a hacer los registros contables de una empresa. Se le llama cuentas T porque es una T. Vamos a ir dibujando una T por cada una de las cuentas que vayamos aperturando en un ejercicio. Entonces esa cuenta T debe de tener elementos como el nombre de la cuenta que vamos aperturando. En ese ejemplo tenemos una cuenta T de caja general. Ahí tenemos un código. El código corresponde a su número según en el catálogo de cuentas. Ese es un tema que vamos a ver más adelante. Esa cuenta T tiene dos lados. Tiene un lado izquierdo y un lado derecho. Al lado izquierdo le vamos a llamar débito y al lado derecho créditos. También tiene movimientos a los dos lados. Tiene movimientos en el lado del débito y tiene movimientos en la parte de los créditos. Y por último tiene un saldo. En ese ejemplo vemos que tiene movimientos en el débito de 200,000, 300,000, 150,000. Sumamos esos movimientos y nos da 650,000. Y en el lado del crédito tenemos movimientos de 120,000, 170,000. Lo sumamos y nos da 290,000. El saldo lo encontramos restando en el mayor menos el menor. 650,000 menos 290,000. Y eso nos da un saldo de 360,000. Tenemos que existe una ley para saber cuál es la naturaleza de las cuentas. Entonces tenemos que las cuentas de activo, las de costo y las de gasto van a ser su saldo deudor. Es decir, siempre el saldo va a quedar en el lado del debe o el débito. Y en el caso de los pasivos, el capital y los ingresos son de naturaleza acreedora. Es decir, su saldo va a quedar en el lado del crédito o el haber. Ahí vemos que podemos usar mucha terminología o diferente terminología para usar o para referirnos al lado izquierdo o el lado derecho de una cuenta T. Tenemos algunos, el debe y el haber. El debe significa un movimiento en el lado izquierdo. El haber significa un movimiento en el lado derecho. También podemos llamar débito y crédito. El débito es un valor asentado en el lado izquierdo y el crédito es un valor asentado en el lado derecho. Estamos hablando lo mismo del debe y el haber con diferentes términos. También podemos usar debitar o acreditar una cuenta. Debitar significa también poner un valor en el lado izquierdo. Y aquí vemos que nos dicen los activos, los costos y los gastos son de naturaleza de débito. Van a la izquierda en la cuenta T. Los pasivos, el patrimonio e ingresos son de naturaleza crédito y se presentan en la derecha. Entonces ahí tenemos que debitar una cuenta es ubicar un monto en el lado izquierdo y acreditar una cuenta significa registrar un importe en el haber, un monto, en el lado derecho de una cuenta T y por eso en este ejemplo nos dice en una cuenta de banco al lado izquierdo le podemos llamar debe, débito, debitar, cargar. Al lado derecho, haber, crédito, acreditar, abonar. Aquí vemos los movimientos deudores y movimientos acreedores. El movimiento deudor va a ser la suma de todos los cargos que tiene. Y ya sabemos que los cargos son los del debe. El movimiento acreedor es la suma de los abonos o créditos. Sabemos que los abonos están en el haber. Por eso es que ahí en el ejemplo de banco nos dice los movimientos que tienen el debe. Son 1.500, 2.000, 5.000, sumamos y nos da 8.500. En el haber tenemos movimientos de 1.000, de 1.200, de 3.500 y nos da 5.700. Entonces la suma de esos cargos o esos abonos va a ser mi movimiento deudor y mi movimiento acreedor. En este caso
Banco tiene 8.500 de movimiento deudor y 5.700 de movimiento acreedor. Y el saldo va a ser la diferencia entre movimiento deudor y acreedor. Y existen dos tipos de saldo, porque eso ya lo vimos anteriormente. El saldo deudor es una cuenta que tiene saldo deudor cuando su movimiento deudor es mayor que el acreedor. En nuestro caso, en el ejemplo, el banco. Banco vemos que tiene un movimiento deudor de 8.500 y tiene un movimiento acreedor de 5.700. ¿Cuál es mayor? El movimiento deudor. Por eso es que restamos 8.500 menos 5.700 y eso nos da 2.800. Y también ya sabemos que las cuentas de activo de costo y gasto son de naturaleza deudora. Entonces su saldo siempre tiene que ser deudor. ¿Y por qué? Lo sacamos por lógica también, en el sentido de que, por ejemplo, banco siempre va a reflejar un saldo deudor porque nosotros no podemos pagar o sacar más de lo que tenemos en un banco. Porque en el debe vamos a registrar todos los ingresos a esa cuenta. Por ejemplo, si estamos hablando de banco, van a ser todos los depósitos al banco. Sería que aquí depositamos 1.500, 2.000 y 5.000. Deposité 8.500 en el banco. Pero yo hice salida de 1.000, de 1.200 y de 3.500. Saqué 5.700. Y a mí me quedan 2.800. Pero yo no puedo tener al revés esos movimientos. Yo no puedo tener 5.700 en el lado izquierdo y 8.500 en el derecho. Porque no puedo sacar más dinero del que tenga. Eso en ningún momento va a pasar. En ninguna cuenta de banco yo voy a ir a sacar lo que no tengo. Por eso es que les digo que cuando ya hagamos ejercicio, nosotros ya sabemos la naturaleza de las cuentas. Yo no puedo tener cuentas sobregiradas porque significa que yo me equivoqué. En algún movimiento lo trasladé mal, lo contabilicé mal. Porque en ese caso no puedo tener yo cuentas de sobregirada. En este caso, banco estaría sobregirada si fuesen al revés esos movimientos. Y no puede pasar en la realidad eso porque en ningún momento vas a ir a sacar el dinero del banco si no tenés. Entonces ahí ya es a usar un poco de lógica ya cuando estamos haciendo ejercicio, ya cuando estamos contabilizando. Así como existen cuentas que tienen saldo deudores, existen cuentas que tienen saldo acreedores y son las cuentas de pasivo, de capital y de gasto y de ingresos. Entonces ahí podemos tener cualquier cuenta de pasivo a corto plazo, de pasivo a largo plazo, todas las cuentas de capital y todas las cuentas de ingresos, porque tenemos ingresos financieros, otros ingresos. Entonces todas esas cuentas van a tener saldo acreedores. Por eso es que nos lleva al ejemplo de los proveedores, porque proveedores ya sabemos que es una cuenta de pasivo circulante o a corto plazo. Entonces yo ahí nomás deduzco, proveedor es una cuenta de pasivo, por lo tanto su saldo es acreedor. Y vemos los movimientos que tiene. En el debe tiene 3.500, 2.000 y 3.200. Sumamos los movimientos deudores, son 8.700. En el haber tiene solo 15.000. No tengo con qué sumarlo, solo lo bajo. Entonces su movimiento acreedor es 15.000. Entonces el movimiento acreedor es el mayor, lo resto del menor. Entonces 15.000 menos 8.700, eso me da a 6.300. Y yo ya sé que es un saldo acreedor. Y al igual que banco, en el caso de proveedores, yo no puedo tener al revés estos datos. Si tuviese 15.000 en el lado izquierdo y 8.700 en el derecho. Porque si no, eso significaría que yo le pagué de más al proveedor. Entonces, en la práctica no pudiese pasar algo así. Y si me pasa algo así, es porque cometí un error al momento de contabilizar los asientos, los registros, que eso lo vamos a ver más adelante. Por eso nos dice ahí, las cuentas de proveedores siempre va a tener un saldo acreedor, ya que no se puede pagar más dinero del que se adeuda.
Vamos a ir viendo también a medida que vayamos trabajando en ejercicio que hay cuentas que solo tienen movimientos de un lado. Por ejemplo, la cuenta de gastos. Las cuentas de gastos ya sabemos que son de naturaleza deudora, pero nos vamos a ir dando cuenta de que solo van a tener movimientos en su lado deudor, en el debe. Por ejemplo, el gasto de venta acá nos da movimientos de 10,000, de 5,000, de 6,200, sumamos y eso nos da 20,200. Y no tengo nada del lado del haber, entonces ese es mi saldo, solo los movimientos que tengo en el lado izquierdo. Así como hay cuentas solo con movimientos en la parte del debe, deudor, entonces también hay cuentas que solo tienen movimientos en el lado acreedor. Y obviamente eso va a determinar su saldo, porque como no tienen movimientos en el lado, en este caso, en el lado izquierdo, entonces eso va a ser su saldo. Aquí nos vamos a encontrar cuentas como otros ingresos. También podemos encontrarnos cuentas como ingresos financieros. Y vemos en el ejemplo que la cuenta tiene movimientos de 1,200, de 5,000, de 3,700. Entonces ahí sumamos, nos da 9,900 y ya sabemos el saldo acreedor solo tiene movimientos de ese lado de la cuenta. Y la cuenta saldada o cerrada es una cuenta donde sus movimientos deudores y sus movimientos acreedores son iguales. Entonces ahí vemos que puede pasar en un ejercicio donde yo tengo cuentas con movimientos iguales. Nos da el ejemplo de banco y en el debe tiene movimientos de 10,000, de 5,000 y de 15,000. Sumo y me da a 30,000 de movimiento deudor. Al otro lado tengo 12,000, 3,000 y 15,000 y me da los mismos 30,000 en el movimiento acreedor. Entonces 30,000 menos 30,000 es 0. Por lo tanto yo cierro esa cuenta. Cerrar cuenta en contabilidad significa que yo le voy a poner 2 líneas seguidas al final de la cuenta T. Con eso yo entiendo o hago constar que la cuenta está cerrada. Ahí cuando los movimientos son iguales y al final yo ubico 2 líneas seguidas y con eso la cuenta está saldada o cerrada. ¿Tienen preguntas de eso? Saludos. Nada. No, profe. Ok. Tenemos la actividad de aprendizaje. La actividad de aprendizaje primera está relacionar la columna A con la B. Entonces ahí tenemos conceptos con palabras que tienen que ver con todo lo que acabo de decir. Y está dentro del material. Entonces aquí tenemos en la columna A nos dice el 1 es la parte derecha de la cuenta. 2, cuando el importe de la suma del movimiento deudor es igual a la suma del movimiento acreedor, la cuenta está. 3 es la diferencia entre los movimientos deudor y acreedor. 4, cuando el importe del movimiento acreedor es mayor que el importe del movimiento deudor, la cuenta tiene. 5 es la parte izquierda de la cuenta. 6 es registrar una cantidad en el debe de la cuenta, es decir, registrarla en la parte izquierda. 7, cuando el importe del movimiento deudor es mayor que el importe del movimiento acreedor, la cuenta tiene. 8 es registrar una cantidad en el haber de una cuenta, es decir, registrar una cantidad en la parte derecha. 9 es la suma de los cargos y de los abonos. 10 es la suma de los abonos de una cuenta, es decir, la suma del haber. Y el 11 es la suma de los cargos de una cuenta, es decir, la suma del debe. Entonces esos conceptos de la columna A yo los voy a relacionar con las palabras que están en la columna B. Y ahí tenemos en el 1, cuenta saldada o cerrada. 2, saldo acreedor. 3, saldo deudor. 4, saldo. 5, movimiento deudor. 6, movimiento acreedor. 7, movimiento.
8 cargo o cargar, 9 abono o abonar, 10 debe y 11 haber. Entonces ahí tenemos para relacionar los conceptos con lo que indica cada uno de ellos. Para eso tenemos ahí el material. También para apoyarnos. Después tenemos el segundo, dice que en las siguientes cuentas señale los cargos y los abonos. Determine su movimiento deudor o acreedor. Explique por qué es saldo. Entonces ahí yo voy a mandar una pequeña imagen de los grupos con su naturaleza al grupo. Y aquí vemos que está en la cuenta de caja, de banco, de inventario, proveedores, documentos por pagar, gastos de venta, el producto financiero, que es lo mismo que ingresos financieros. Ahí es lo mismo. Entonces ya sabemos que es una cuenta de ingresos. Gastos de administración, otros ingresos, terreno y edificio. Entonces aquí lo que van a hacer es sencillo, solo sumar los movimientos deudores, los movimientos acreedores, sacar el saldo final y ahí ponerle a la par que si es saldo deudor o saldo acreedor. Eso está sencillo. Y por último, como vamos a seguir hablando de balance general, de estado de resultados, entonces es un contagrama con palabras de balance general. Yo voy a mandar un material al grupo de WhatsApp para que se ayuden. Aquí tenemos un cuadro que ustedes van a rellenar con palabras que tienen que ver con el balance general. Entonces ahí nos explica qué es lo que vamos a ubicar. Tenemos horizontales y verticales. Comenzamos con las horizontales. Ahí podemos ver en el 1. Si nos fijamos, en el 1 hay dos palabras. Hay una palabra que empieza del cuadrito 1 al 10 y hay otra palabra que empieza del cuadrito 12 al 16. Por eso es que aquí en el 1 ustedes van a ver que dice la primera palabra, activo integrado por el efectivo en caja de inversiones temporales de disponibilidad inmediata. Esa palabra yo la voy a ubicar del 1 al 10, pero tengo otra palabra del 12 al 16. Esa otra palabra la voy a ubicar después de estos puntos suspensivos. Esa palabra la voy a sacar de aquí, último renglón del activo, que no es circulante, inmueble, planta y equipo intangible o diferido. Entonces ahí tengo las dos palabras para llenar el 1 horizontal. En algunos casos es que sale esa parte que hay que incluir dos. Entonces se van a dirigir en la segunda palabra, está después de los puntos. Por ejemplo, en la 3 también dice que hay dos palabras. Entonces en la 3 vemos que hay una palabra del 1 al 4, después se cierra, pero vuelve a abrir del 6 al 15. Entonces ahí hay que ubicar dos palabras. La primera dice que es anterior denominación del activo inmueble, maquinaria y equipo. La segunda palabra la van a sacar después de los puntos. Dice activo integrado por partidas que representan efectivo, los bienes o recursos que se esperan brinden beneficios económicos futuros, fundamentalmente en un plazo de 1 año o de ciclo financiero a corto plazo. Y después ya viene solo una palabra como la del 5, que ahí ven que los cuadros, la palabra abre del 6 al 15. Y ahí van a ubicar, dice que activo que incluye aquellos recursos que representan derechos de cobro, se puedan vender, usar o consumir, generando beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados en un plazo de 1 año o del ciclo financiero a corto plazo. Después hay otra palabra en el 9. Ahí vemos que inicia del 8 al 18. Y entonces ahí van a rellenar con capital representado por las aportaciones del dueño socio, las donaciones recibidas y las primas en ventas de acciones. ¿Cuál grupo de capital es ese? O sea, ahí van a ver porque
Ya sabemos que este tipo de puntagrama lo vamos a usar llenando palabras con números de letras, o sea, tiene que caber ahí en los espacios. Y tenemos ahí la 16, dice. La 16. Vemos ahí que va de la 3 a la 12, los cuadritos, y vamos a completar con pasivo representado por las deudas y obligaciones virtualmente ineludibles de pagar en un plazo mayor de un año. Después, ahí completamos las horizontales y nos vamos a las verticales, y dice que en el 1 hay 2. En el 1 hay 2 palabras. Si vemos aquí los cuadros en blanco van del 1 al 8, se cierra el 9 y abre otra vez del 10 al 15. Hay 2 palabras que completar. La primera la vamos a sacar, dice, de grupo de activo intangible integrado por pagos anticipados a largo plazo realizados por la entidad, por lo que se adquiere un derecho a recibir un beneficio económico futuro fundamentalmente esperado en un plazo mayor de un año. La segunda palabra sería la que va de los cuadritos 10 a 15 en el mismo 1 y la saco después de los puntos suspensivos y me dice que es el capital representado por las utilidades del ejercicio o ejercicios anteriores, la reserva de capital y el exceso o insuficiencia en la actualización del capital. Después dice que en la palabra, en la 6, en el número 6, ahí hay una palabra que va del 1 al 12. Activos cuyos beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados son a un plazo mayor de un año del ciclo financiero a corto plazo. Después en el 8 hay otra palabra que va del 8 al 13. Y dice que es el conjunto segmento cuantificable de los beneficios económicos futuros fundamentalmente esperados y controlados por una entidad representados por efectivos, derechos, bienes o servicios como consecuencia de transacciones pasadas o de otros eventos ocurridos. Después en el 10 hay otra palabra. Ahí la podemos ver que va del 5 al 14. Dice que son activos cuya naturaleza es la de un bien incorpóreo que implican un derecho o un privilegio. En algunos casos tiene la particularidad de poder reducir costos de producción, mejorar la calidad de un producto o promover su aceptación en el mercado. Después en el 12 hay una palabra que va del cuadro 7 al 16 y nos dice que es el pasivo representado por deudas y obligaciones virtualmente ineludibles de pagar en un plazo de un año o del ciclo financiero a corto plazo. En el 16 existe otra palabra que ahí la podemos ver del 6 al 11, los cuadritos, y nos dice que es el conjunto de segmentos cuantificables de las obligaciones presentes de una entidad particular virtualmente ineludibles de transferir efectivo, bienes o servicios en el futuro a otras entidades y obligaciones a cargo del negocio. Y por último tenemos el número 18, que ahí podemos ver que es una palabra larga, del 1 al 15, están los cuadritos abiertos en el 18 y nos dice que derecho de los propietarios sobre los activos netos que surge por aportaciones de los dueños, transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una entidad y el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. Para hacer este puntagrama voy a mandarles al grupo la parte del libro que no se fotocopió, que era muy extensa. Entonces, de ese material, ustedes van a sacar todas las palabras para rellenar este puntagrama. Entonces, de ahí las van a sacar, porque ese material no le sacamos copia, porque era muy largo. Pero es necesario que siempre estemos familiarizándonos con las cuentas, porque de aquí en adelante siempre vamos a trabajar con todo lo que tiene que ver con balance general, estado de resultados. Y lo estamos viendo ahorita con eso de saber el saldo deudor o saldo acreedor, porque es fácil si yo me manejo, ya estoy familiarizado con la clasificación, entonces yo ya sé por esa razón cuál va a ser la naturaleza de esa cuenta. Por ejemplo, si abro una cuenta T de terreno, yo ya sé que es un activo fijo.
y que es una cuenta de activo y por lo tanto su saldo es deudor. Entonces esa parte de clasificación siempre la vamos a tener que ir viendo. Por eso es bueno que algunos alumnos se las aprendan, pues porque ahí digamos que te facilita todo el proceso de aprendizaje de la contabilidad. Y si no es así, pues siempre van a trabajar con sus hojitas que tienen ahí su clasificación. Profe, Diga. una pregunta, profe. ¿Esto cómo lo vamos a trabajar? ¿En el mismo archivo o lo tenemos que trabajar en el cuaderno? Por ahí alguien me dijo que, por ejemplo, con esa última figura, porque la tuve que pegar así, una alumna me dijo, voy a imprimir, la voy a rellenar el cuadrito, después tomo foto y subo la foto. Entonces no sé ustedes cómo se les facilita más. Yo creo que sale mejor, profe. Imprimimos todo el archivo y vamos uniendo y Sí, sí, es lo más fácil, pero yo no sé si ustedes tienen chance de imprimir, ustedes saben, aunque puede haber otra persona que se las arregle de otra forma. Profe, pero los ejercicios ahí no alcanza. ¿Puede irse a la parte de los ejercicios, por favor? Eso también, fíjate que la tuve que pegar como foto porque no tuve otra forma. Ahí sí no lo vamos a poder trabajar. Lo que podemos hacer es copiarlo e irlo trabajando así en una hoja de blog. Y al final suben todas las fotos como han estado haciendo en un archivo de Word. Profe, ¿para cuándo va a dejar eso, profe? ¿Cuánto tiempo nos va a dar? Mira cómo estamos, profe, mira cómo estamos. Estamos hasta donde no es de tarea. Yo creo que lo dejé para el lunes. Creo que el lunes. 5, 6, 7. Sí, yo creo que el lunes 10. Todas las clases les han dejado. Mira, profe, en administración tenemos 3 tareas, en filosofía 2. Mira cómo estamos, profe. Bueno, pero esto fíjense que no está tan difícil. Eso es lo bueno. En la primera ya saben que ya hablamos un poco, pero ahí también tienen un material donde nos da los conceptos de cuándo es un movimiento deudor, un movimiento acreedor, cuándo es un cargo, cuándo es un abono, debe haber. Entonces ahí ya tenemos, digamos, es que solo dar una leidita y ya ahí poner relacionar. En la segunda está fácil porque es solo sumar. Ahorita solo van a sumar los saldos deudores, los movimientos deudores, el movimiento acreedor y sacar el saldo. Y sí, sacar el saldo, como usted nos explicó, restando. Restando bueno, depende de la naturaleza, que si el movimiento mayor es el deudor o el acreedor. Pero para eso voy a mandar el cuadrito, pero es a rasgos de grupo lo que voy a poner. Pero está fácil. Solo es sumar, pues, digamos. Y para rellenar este cuadrito con las palabras voy a mandar el material. El material es extenso, pero digamos que está en Word. Y allí los que saben buscar en Word lo van a hacer tan fácil. Por eso lo subo en Word. Para el que sabe buscar en Word lo va a hacer súper fácil. El que maneje pues ya Microsoft. Y ahí van a buscar las palabras. Ahí están todas las palabras, están ahí dentro del material que voy a compartir al grupo de WhatsApp ahorita. ¿Más preguntas? Nada, no hay preguntas. Estamos claros, profe. Hasta ahí quedamos por el día de hoy. Voy a mandarles ahorita al grupo de WhatsApp lo que necesitan. Está bien, profe, gracias. Para poder hacerla, pues ahí, si no hay, me preguntan. O si quieren confirmar ese cuadrito también, yo lo tengo hecho. Cualquier cosa respuesta que quieran confirmarme, ahí me escriben. Está bien, profe, nos vemos. Okay, buen día a todos. Buenos días.
No, dijo que revisáramos clases, pero